Nuevamente Dios nos permite un día más estar aquí para compartir la palabra de Dios. Espero que todos nosotros tengamos un corazón dispuesto, una actitud que anhelemos comer el pan espiritual, lo que Dios nos da, lo que Dios nos quiere compartir. Vamos a repetir el versículo. Dios me los bendiga mucho a todos los oyentes. Juan 21, 17. Repitan después de mí, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, ¿tú lo sabes todo? ¿Tú sabes que te amo? Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén. Yo creo que Dios nos habla mucho, de muchas maneras, y espero que hoy no sea la excepción. Dios me hable a mí y te hable a ti. Hoy quiero compartir, el título le puse La insistencia de Dios. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Es el primer libro de la Biblia. Génesis significa principio. Y dice así la palabra de Dios: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Espíritu Santo, hoy venimos nuevamente aquí, Señor, para que tú nos hables, nos instruyas. Dice que tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad y justicia. Espero, Señor, que uses de mi boca, Dios, para mi propia alma y para los oyentes, que tú nos dirijas a ese lugar donde podamos reconocer la necesidad de tu presencia, la necesidad de arrepentirnos del mal y poder, Señor, ver la verdad. Así que te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces viene, ¿y por qué le puso la insistencia de Dios? Cuando estábamos leyendo el versículo del apóstol Pedro, me doy cuenta de que ellos estaban pescando. La historia cuenta que ellos estaban pescando. Pedro estaba triste, estaba desanimado porque había negado 3 veces a Jesucristo. Entonces él en su corazón estaba muy, muy dañado, muy dolido en su propia pensamiento. Entonces él dijo: ¿sabes qué? Mejor regreso a pescar. Y me quedo pensando quién fue el que fue a Pedro. Y fue Jesús el que fue a buscar a Pedro. ¿Quién fue el que le dijo: Pedro, me amas 3 veces? Fue Jesús el que le dijo: me amas, me amas, me amas. ¿Quién fue el que lo fue a buscar de la madrugada cuando canta el gallo? Fue Jesús, para restaurar al apóstol Pedro. Fue Jesús el que le dijo, antes de que el enemigo lo pidiese para zarandearlo como trigo, le dijo: pero cuando tú te recuperes, ve y anima a tus hermanos. Entonces, yo me quedo pensando que muchos de nosotros tenemos una perspectiva de buscar a Dios, y eso es correcto. Una perspectiva de que siempre se anima, busca el rostro de Dios. En 2 de Crónicas 7:14 dice: si buscaren mi rostro y se humillaren y oraren, se apartarán de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Es algo bíblico, es algo que sí, pero también me doy cuenta que partes en la Biblia que es Dios buscando al hombre, que el amor de Dios no lo dejó a nuestra suerte, a pesar de que estamos bien mal, a pesar de que estamos nosotros en desobediencia y estamos bien descompuestos.
Hay un Dios de gran amor que nos ama tanto que nosotros no podríamos entenderlo porque vino hacia nosotros. Yo creo que el apóstol Pedro esperaba de Jesús, como muchos de nosotros cuando nos equivocamos, ese regaño, ¿no? Pero nuestro Señor Jesucristo no lo regañó, sino lo restauró, lo edificó, lo volvió a afirmar. Y él había dicho cuando lo encontró, yo te voy a hacer pescador de hombres. Aunque el apóstol Pedro se había ido junto con sus compañeros a pescar, su vida pasada, como regresando a lo que él hacía, Jesús le volvió a recordar, yo te dije que tú ibas a ser pescador de hombres. Y después vemos en los libros de Hechos cómo el apóstol Pedro regresa y el primer sermón dice que 3,000 personas se convierten. Aquí en Génesis 1:2, donde leímos, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Creo que muchas veces lo comparamos, nosotros somos de tierra, nosotros nos hicieron del polvo, por eso dice polvo eres y al polvo volverás. En eso nos convertimos, Dios nos hizo de barro y nos dio soplo de vida. Y aquí dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y puedo comparar que muchos de nosotros nos encuentra Dios en ese estado. Muchos de nosotros estamos en desorden y vacíos. Muchos de nosotros hemos escogido el no seguir a Cristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y escogemos no seguir a Cristo, que Él es el camino, no seguir a Cristo, que es la verdad, y no seguir a Cristo, que Él nos lleva al Padre. No escogemos los caminos de vida. Entonces, cuando nosotros no escogemos ese tipo de decisiones de Cristo y le decimos a Cristo no, le decimos a la Biblia no, le decimos al Espíritu Santo no, empezamos a caminar un estilo de vida que de pronto estamos bien desordenados y bien vacíos. Y dentro de ese desorden y ese vacío, me llama la atención que Dios viene. Y dice que cuando vio la tierra, la vio desordenada y vacía. Y muchas veces eso aplica para todos nosotros. Cuando Él llega, nos encuentra desordenados y vacíos. Y lo que quiero decir es de que nosotros, no nada más la gente que no conoce de Dios, aún conociendo de Dios, en ocasiones, a veces hay momentos que pareciera que uno se aleja de Dios, uno se enfría, uno puede pasar por ciertas caídas, desánimos, experiencias tan negativas que de pronto quieres también cerrar la Biblia, de pronto ya no quieres cuestionar inclusive la fe que tú solías decir, ¿no? Me he encontrado con gente que predicaba en un momento dado y Dios los usaba bonitos y de pronto los miras nada de servicio de Dios porque cayó en adulterio, porque fornicó, por situaciones que hace que el pecado y ellos empiezan a desviarse. Y entonces empiezan también a vivir un desorden en su vida y vivir un vacío. Y entre de ese desorden y ese vacío, la pregunta es, ¿por qué Dios me enseña que en ocasiones se insiste? Insiste por amor para edificarnos. Muchas veces yo me he preguntado, ¿por qué Dios me ama? ¿Por qué Dios me ama cuando yo sé que yo no me he sido tan fiel? Yo no he sido tan perfecto. Yo no he reconocido portarme agradecido y vivir agradecido como creo que deberíamos de hacerlo por lo que hizo Él en la cruz del Calvario. Pero el amor de Dios me sorprende.
Y creo que muchas veces nosotros, estando en desorden y estando vacíos, Dios manda a su Espíritu para volvernos a ubicar, para volvernos a enseñar, para volvernos a llenar, para ponernos en el camino donde debemos de andar. Pero lo que más me sorprende es de que realmente el que da el primer paso es Dios. El primer paso que hace cuando ve todo un desorden y ve un vacío es Dios. Quiero que me acompañes al libro de Mateo, capítulo 4, versículo del 12 al 16. Y dice así: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvía a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Néftali, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Néftali, camino del mar y al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esto es muy similar. Dice que primero estaban asentados en tinieblas. Ahora, ¿ven cuando Génesis dijo que estaba vacío y desordenado y vino Dios a darle orden y empezó a decirle, hágase la luz, y empezó Dios a dar orden? Aquí estamos viendo mucha gente en este tiempo y esta gente estaba sentada en tinieblas. Hoy en día no es muy diferente. Hoy en día me preocupa, por ejemplo, si nosotros hablamos del país de México como ejemplo, la maldad ha crecido tanto en México que da hasta miedo visitar México. Estadísticamente es uno de los países ahorita que se han convertido en los más violentos. Estadísticamente no hay seguridad en México. Empieza a ver como que yo me creo y digo, ¿quién daría algo por México? ¿Quién daría algo por los mexicanos? Por poner un ejemplo. ¿Quién pensaría hacer algo por México, ya que parece que México está asentado en tinieblas o se está asentando en tinieblas? Y de pronto, lo que yo creo que yo no daría nada por México, aparecen personas que sí van a México a hablar de la palabra de Dios. En una ocasión yo me acuerdo que un hombre, Dios lo manda a las pandillas de Nueva York. En esas pandillas eran las pandillas más fuertes que existían en aquellos tiempos. Y de pronto yo cuando escucho de cómo esta persona va a hablarles del evangelio, ¿quién iba a dar por esos pandilleros algo? ¿Quién iba a hacer algo por esos pandilleros que estaban en droga y que eran personas bien violentas? Sin embargo, de ahí sale un gran predicador, que creo que es Héctor de la Cruz, o alguien así, ¿no? No me acuerdo bien si lo estoy diciendo mal. Pero lo que estoy diciendo es de que muchas veces la gente que más está sentada en tinieblas, dice, vieron gran luz. Y en esto calificamos todos nosotros. En ocasiones cuando tú más dices, yo no merezco a Dios, yo no merezco su perdón, yo no merezco su gracia, porque estoy asentado en tinieblas, porque lo que estoy haciendo lo hago consciente. Yo sé que engañar a mi esposa, estoy parafraseando, no crean que yo estoy engañando a mi esposa, pero mucha gente puede pensar así. Yo sé que estoy engañando a mi esposa, yo sé que estoy asentado en tinieblas,
¿quién puede ayudarme? Ahora sí dijera Chapulín Colorado. ¿Y ahora quién podrá defendernos? Y de pronto hay alguien que toca tu puerta y te habla de Jesús. Y de pronto se aparece lo mismo. Tú estabas vacío y desordenado, estabas sentado en tinieblas y de pronto te resplandeció gran luz. En una ocasión, yo estaba en México y cuando yo estaba en México estaba un predicador invitado. Y a mí me gustan los predicadores invitados. Y él empezó a hablar y él empezó a decir, te voy a contar una historia dentro de las predicaciones, a veces como yo te cuento historias. Dicen que era un hombre que estaba en el hospital de enfermos del manicomio, y era un loco. Y dice que hay muchos ahí que están locos, pero ese estaba separado en un cuarto donde nadie podía ni siquiera a entrar con él, porque ese loco lo mataba. Y era violento ese loco. Y solamente oían cómo se aventaba, cómo rugía, cómo gritaba. Era incontrolable ese hombre. La comida se la tenían que poner por debajo de solamente donde se entran los platos, porque ni siquiera podían entrar, apeligraban la vida. De pronto Dios le habla a un evangelista y le dice, quiero que vayas a un hospital y quiero que hables de mí a alguien que te voy a mostrar. Cuando él llega, ve puro loco, doctores y así, dijo, pues ¿a quién? Y se escuchaba en ese cuarto esos ruidos, esos gritos. Y le dijo el Espíritu Santo en el corazón, dile al doctor que te abra esa puerta, tú vas a entrar ahí. Y el doctor le dijo, oye, yo no te puedo abrir esa puerta porque te van a matar. La única manera de que pase algo, tú tienes que firmar. Si tú te mueres, es tu responsabilidad. Nosotros te advertimos, nadie puede estar con ese loco. Y él sintió bien fuerte. Tú entra. Y él dijo, ábreme la puerta. Y le abrieron la puerta y lo dejaron a él solo con el loco, ¿no? Esos evangelistas para mí los respeto, ¿no? Ahora sí que tienen que estar bien confirmados de que es un rema de Dios en la voz del corazón, porque yo creo que si te ponen en una situación así, tienes que estar bien seguro, porque lo que tú estás viendo realmente, lo que viene enfrente de ti, o sea, yo creo que sí te da miedo. Y este evangelista entró. Y obviamente el loco empezó a gritar y quería irse hacia él. Y él cuenta que parecía que tenía un escudo invisible donde el loco no podía traspasar. Solamente él botaba y rebotaba. Y el Espíritu Santo le dice, reprenda a los demonios. Y él dijo, en el nombre de Jesús, demonios, salgan de ese cuerpo. Y él entre espumarajos y todo gritos, se libera. Ahora háblale de mí. Hoy Jesús me mandó para darte buenas noticias. Porque estabas sentado en tinieblas y hoy vas a ver gran luz. Cuando acabó la historia, todos en la congregación nos conmovió, pero lo que más nos conmovió es que dijo, yo era ese loco. No era una historia que se había aprendido, era su historia la que estaba contando. Hay gente que vive sin esperanza, como yo estaba en ese hospital. Hay gente asentada en tinieblas, pero ¿sabes qué? Van a ver gran luz. Isaías lo dijo, Jesús eso vino. En Génesis estaba la tierra desordenada y vacía. Pregúntate, ¿cómo te encuentra Jesús a ti? Jesús sigue siendo el Dios del amor, el Dios que insiste en buscarte, no porque ese loco merecía la gracia, sino porque Dios nos ama y nos enseña. Y si ese loco fue liberado, pregúntate, el Gadareno,
que tenía una legión de 2000 demonios. Jesús, si lees la historia, dice que estaba una multitud en la playa oyéndolo. Una multitud. Y Jesús dijo, vamos al otro lado, donde se aparecen unas grandes olas, donde se aparecen unos grandes vientos, para empezar a estorbarle a nuestro Señor Jesucristo, para no llegar. Dejó mucha gente para un loco. Yo me imagino que cuando llegaron allí y vieron al loco que rompía cadenas, que estaba desnudo, que vivía en sepulcros, que no tenía esperanza, yo me imagino que los discípulos se pusieron atrás del maestro, ¿no? ¿Sabes qué, maestro? Tú sabes lo que vas a hacer, pero pues ese se ve muy malo, ese señor. Y el loco, el endemoniado llegó y se hincó. Y le hablan los demonios, ¿qué tienes con nosotros? ¿Vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¿Cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. Ahí Jesús lo libera. Él asentado en tinieblas, le pasó lo mismo, vio gran luz. Lo que te quiero decir es de que Pedro se estaba sentando en tinieblas porque traicionó al maestro, negándolo 3 veces. Se estaba sentando en tinieblas. El diablo parece que dice, ahorita voy a agarrarte y vas a estar en tinieblas. Pero lo que él no sabe, que cuando llega la luz, las tinieblas tienen que huir. Solamente las tinieblas van a persistir mientras no haya luz. Pero una vez que tú permitas que Jesús entre a tu vida, las tinieblas tendrán que huir. Porque dice que estaban asentados en tinieblas y vieron gran luz. Y siempre que sale el sol, la oscuridad no puede persistir. Siempre que prendas un foco, tu casa no va a haber tinieblas. Siempre que pongas un candelabro, una vela, que haya luz, tienen que las tinieblas que retroceder. Por eso Jesucristo dijo, yo soy la luz. Y después nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Hay mucha gente asentada en tinieblas. Pero me gusta que Dios en ocasiones pone el primer paso. Me gusta porque mi situación es la misma. Tal vez yo no estuve en un manicomio, pero yo sé que estaba vacío y desordenado. Y Dios me encontró. Tal vez tú pensarás, yo encontré a Dios. Pero tal vez hoy te vengo a decir, tal vez nos hemos equivocado. Dios te encontró a ti. Y te encontró vacío. Y te encontró desordenado. Y te encontró sentado en tinieblas. Pero ¿sabes qué? Desde que abriste tu corazón, tu alma, tus ojos, y le dijiste sí, vistes gran luz. Quiero que el mismo Mateo, ahora va a ser el capítulo 13, más adelantito. Versículo 44 y 46 son parábolas de Jesús. Dice así. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Casi siempre la mayoría de que hablamos de estas parábolas, esa gran perla es Jesucristo, que damos todo por ese gran tesoro que es Jesús. Y yo creo que está bien enfatizada esa manera. Pero también me quedé pensando en todas las personas que cuando Dios te encuentra, no tienes nada que darle. En otras palabras, este loco que estaba en el manicomio, ¿qué tenía para darle a Jesús? Porque dice que fue y vendió todo lo que tenía para comprar. No tenía nada. En una ocasión, en otra predicación,
era una de las personas vagabundas debajo de un puente, y uno de los predicadores le dijo, baja del puente. Y cuando vio una persona que ahí dormía, dice que desde lejos olía muy feo, le dijo, quiero que te acerques y no quiero que le hables de mí. Lo único que quiero es que tú te acerques y lo abraces. Y dice que él llegó y lo abrazó. Nada más lo abrazó. Y dice que el homeless empezó a llorar tanto, este vagabundo, porque nunca en su vida había recibido un abrazo de nadie. Y después le dijo, ahora, háblale de mí. Este hombre vagabundo que te cuento es uno de los predicadores que Dios lo usa en muchos lados y da su testimonio. Mi pregunta es, ¿qué le dio a cambio a Dios si ponemos esta parábola? ¿Qué le das a cambio a Dios? Porque dice que vas y das todo lo que tienes. Te pregunto, este vagabundo que tenía, ¿qué le puedes decir a Dios? ¿Qué tengo para ti? No tengo nada, no tengo dinero, no tengo nada. Entonces si lo invertimos, Jesús sí tenía todo en el cielo, todo. Tenía la comodidad perfecta que tú te imaginas. Está en el cielo, tiene todo, no le falta nada. Él cuando camina, las alabanzas se escuchan. Los querubines, los serafines, los arcángeles, los ángeles. Santo, santo, santo. No sé qué tanto haya en el cielo. ¿Qué le falta? Pero de pronto volteó a ver una creación que se estaba sentando en tinieblas. Ahí pon tu nombre si quieres. Porque me imagino que tú también has pecado. Me imagino que también te has apartado, te has apagado en ocasiones. Y no voy a decir que generalizar que todos. Si tú nunca te has apartado, mi consejo es que nunca te apartes. Pero muchas veces pasamos gente no creyente y gente creyente que nos estamos asentando en tinieblas por nuestros errores y nuestras fallas, como hemos dicho antes. Pero de pronto hay alguien que insiste en buscarte, animarte y todavía levantarte, restaurarte y ordenarte y llenarte, porque te encuentra vacío y te encuentra desordenado y empieza a ordenarte y empiezas a ver gran luz en medio de tus tinieblas. Entonces me imagino que Jesús estando allá con su vestimenta real, con su corona, donde todos se arrodillan cuando Él pasa, donde todos le alaban, donde todos lo adoran, y de pronto ve una creación. Pregunto, ¿quién realmente dejó todo por venir a la tierra? ¿Quién lo dio todo para encontrarnos? ¿Quién dio a su Hijo unigénito que no lo escatimó para rescatarnos? ¿Quién dio la vida para darnos vida? Él estaba bien. ¿Para que yo hubiera aquí y lo escupieran? ¿Para que viniera aquí y lo maltrataran? ¿Para que viniera aquí y no lo valoraran? ¿Para que fuera supuestamente a cortes de justicia e injustamente lo acusaron? ¿Para salvarnos? Porque había gente que estaba asentada en tinieblas. Y no somos tan diferentes. Porque el día que Dios nos encuentra prácticamente igual. Te encuentra en tinieblas. Pero Él dio el gran precio. Él sí dejó. La pregunta es, nosotros realmente cuando nos encontró, ¿qué le podíamos dar?
Señor, yo fui y hice todo esto porque te encontré, Señor. Yo realmente, Señor, como tú eres el tesoro, Señor, yo fui, hice todo esto porque quise detenerte, Señor. Pero si eras un vagabundo, le podías decir, ¿cómo puedes entrar en estas parábolas? Si tú eres una persona que tú dices, volteas, ¿qué te doy, Dios? Todo está mal. ¿Qué te doy? La pregunta es, entonces, ¿quién se convierte ahí en el tesoro? Tú. Tú te conviertes en ese tesoro. Que Jesús y el Padre dijo, hijo, ellos van directamente a la eternidad sin nuestra presencia. ¿Estarías dispuesto a pagar por ese vagabundo? ¿Estarías dispuesto a pagar por ese loco? ¿Estarías dispuesto a pagar por esos pandilleros? ¿Estarías dispuesto a pagar por esos adúlteros? ¿Estarías dispuesto a pagar por esos fornicarios, borrachos, mentirosos? ¿Estarías dispuesto a pagar los pecados de esa generación asentada en tinieblas para que vean gran luz? Y Jesús dijo, estoy dispuesto. Entonces el tesoro nos convertimos nosotros y Dios nos hace especiales. Simplemente porque así es el amor de Dios, el cual nadie lo va a entender. Así que si tú eres una persona que tal vez te has equivocado mucho, que tal vez estás asentado en tinieblas, solamente permítele al Espíritu Santo, permítele a Dios, permítele a Jesús que Él continúe. Tú no sabes por qué estás viendo tal vez una película en la cual te están hablando. Porque mucha gente se ha convertido por medio de películas, por medio de un CD, por medio de una canción, por medio de una predicación en la radio, por medio de una invitación a un servicio, por medio de una persona que tocó la puerta de tu casa, por medio de un sueño, por medio tal vez de tú solo estás allí y el Espíritu Santo un día te habló, te mostró una visión. Yo no sé, las millones multiformas. Dicen que, regresando un poquito a la historia de los pandilleros de Nueva York, dice que todos esos pandilleros se reunieron porque ahí se iban a matar. El plan era matarse y el que ganara, que quedaran más vivos, iba a ser el dueño de esos barrios. Pero al predicador se le ocurre contar la historia de Jesús. Y ahí había uno de los más fuertes de los pandilleros que le gustaban las historias. Y cuando él dijo, te voy a contar una historia, él dijo, yo tengo que poner atención, porque a mí desde niño me gustan las historias. Y cuando él terminó la historia de Jesús, a este pandillero se le removió sus entrañas. Y aunque se levantaron para pelear, dice que ese pandillero agarró uno de los mejores de la otra pandilla y le dijo, ¿no entendiste lo que el predicador dijo? Que nos están brindando una oportunidad. Te voy a perdonar la vida. Así como Jesús nos perdona. Y esas pandillas levantaron muchos la mano para convertirse en medio de tinieblas. Tal vez el vaso que Dios usó solamente fue para alcanzar gente que estaba sentada en tinieblas. Dios quiere usarte a ti, a mí, para que salgamos de las tinieblas y veamos gran luz. Dios te puede hablar por un mensajero que te traiga un mensaje, una grabación, una película, una canción, la Biblia. Lo único que te quiero que te lleves en tu corazón en este día es de que hay un Dios que te está buscando, aunque estés asentado en tinieblas. No somos tan diferentes a esto que se profetizó, que estaba sentado en sombra de muerte,
y vieron gran luz. En una ocasión, este nombre sí lo voy a decir porque me acuerdo, y con esto acabamos. Danilo Montero, hubo un momento que él cruzó en su vida donde él se enojó con Dios. Y él lo cuenta y dice que le pagaron muy mal en la iglesia, no lo buscaron, el pastor nunca lo buscó a pesar de que él sirvió mucho. Y dice que él quería pecar. Y aún en medio de que él quería estar pecando, dice que él sentía a alguien al lado. Y él sabía que era Jesús. Y dice que se salió a discutir con él. Y le dijo, no me dejas pecar. Déjame pecar. Yo quiero pecar. Déjame en paz. Tú no pagas bien. Te serví mucho. Y empezó a hablar con él. Tú me estás buscando porque quieres que te sirva. Pero yo no te voy a servir. Y Danilo Montero, ya que se descargó con todo, dice que le tocó hablar a Jesús, ¿verdad? Y dice que Jesús le dijo, yo no te busco para que me sirvas. Yo tengo millones de millones que me sirven. No te busco para eso. Yo te busco porque eres mi hijo. Ahí Danilo Montero se dio cuenta del amor de Dios. Hoy soy papá. Yo tengo 2 hijas. Ellas, sean lo que sean, nunca dejarán de ser mis hijas. Y solamente un padre puede entender un poquito más a Dios. Que tú dices, hagan lo que hagan mis hijas. Tengo que estar ahí para ayudarles en lo que yo pueda. Creo que Dios, si te está buscando, es probablemente porque eres su hijo o su hija. Y si tú le dices, bueno, es que yo nunca he recibido a Cristo en mi corazón, y sientes que alguien te está llamando a la puerta, es porque simplemente Dios amó todo el mundo. Y Él no quiere que te pierdas. Él jamás quiere que te pierdas. Él anhela que vivas una vida en abundancia. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre, por este momento, por este tiempo, Señor, que tú nos permites. Espero, Jesús, que hables a los corazones, que escuchen este mensaje. Me gusta mucho esta parte, Dios, que en ocasiones tú nos buscas. Que no siempre somos de nosotros hacia ti, sino a veces eres tú hacia nosotros. Y eso es algo bello. Que tienes un amor muy increíble para a veces humanos como nosotros que no lo merecemos. Pero es algo que nunca podremos respondernos por qué nos amas de esa manera. Pero tal vez podamos agradecerte porque a pesar de lo malo que somos, nos sigues amando y nos sigues perdonando y nos sigues ayudando. Te bendecimos en este día en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.